Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes, jueves y sábados. Días martes, jueves, 20 horas y los días sábados a las 17 horas. En Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Jonás. Leer Apocalipsis 10:11 dice así. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, esto era continuación del programa anterior, sí que estuvimos hablando en justamente Apocalipsis, en Jonás. ¿Sí? Este capítulo continuaba, este capítulo de Apocalipsis 16, 10 al 11, era continuación del programa anterior, porque veníamos hablando justamente de lo que estos hombres, ¿sí?, que estuvieron con Jonás y realmente clamaron a Dios, ¿sí? Entonces estuvimos viendo cómo justamente estos hombres sí se arrepintieron y clamaron al Dios de Jonás, ¿sí? Para que tenga misericordia de ellos. Entonces, lo lógico sería arrepentirse, justamente, por eso conectábamos con Apocalipsis, porque como ya vimos el libro de Apocalipsis en otro tiempo, vimos justamente que pasan todas estas cosas y el versículo 11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Siempre que el Padre envía ciertas situaciones al ser humano, es para que el ser humano se arrepienta, no es para destruirlo, porque el Padre, hablábamos justamente esto, el programa anterior, que el Dios desata juicio, pero siempre con amor. ¿Por qué? Porque el Padre siempre espera que el ser humano se arrepienta, ¿sí? Cuando el Padre envía alguna situación caótica, podemos decir, o de juicio sobre el ser humano, ¿sí? Espera que el ser humano se vuelva a él. No espera el Padre que el ser humano blasfeme y que se levante contra Dios. Al contrario, espera que el ser humano reconozca que está mal y espera que el ser humano vuelva a él y se arrepienta de sus pecados. Pero lo que sucedió con estos hombres en Apocalipsis no lo hicieron así, ¿sí? Entonces, nosotros realmente debemos comprender, ¿sí?, que cada situación que pasamos en la vida es para arrepentirnos de nuestra maldad, ¿sí? Podemos decirlo, porque muchas veces estamos metidos en algunas situaciones que no agradan al Padre y el Padre desata ciertas cosas o permite que el enemigo toque ciertas partes de nuestras vidas. Y muchas veces nos enojamos o nos ponemos más, endurecemos el corazón y al contrario, debemos ser humildes y decir, sí, Señor, tú tienes razón, yo estoy mal, yo he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, he hecho mal esto, lo que sea que sucedió, y el Padre ciertamente va a alcanzarnos con su misericordia. Entonces dice el versículo 15 y 16 de Jonás 1, dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Yahweh con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Yahweh e hicieron votos. Hasta aquí habíamos más o menos hablado ya el programa anterior, porque hablábamos justamente de esto, por eso conectábamos con Apocalipsis, porque ellos se arrepintieron, dice la palabra así, e hicieron voto, hicieron sacrificio e hicieron voto. ¿Qué es hacer voto, sí? En este caso, dedicaron, sí, la adoración a él y pidieron que el Padre los librara y que ellos iban a adorar a él, sí. Entonces esto es muy importante. A mí, yo meditando todo este libro de Jonás, me pongo a pensar, ¿verdad? Porque podemos ver que el Señor le manda a Jonás a Nínive y Jonás no va a Nínive. Jonás se va a otro lugar, ¿sí? Dice en el versículo 3 del capítulo 1, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. Ya hablábamos esto, sí, justamente lo que Jonás
pudo haber estado pensando en su corazón, ¿verdad? Me voy a ir lejos, ¿sí? De la presencia del Señor, porque como Él no es Dios de Tarsis, por decirlo así, porque se acostumbraba mucho, ¿sí? Como hoy en día también, ¿verdad? Que los dioses son sectoriales, ¿sí? En ciertas ciudades o provincias hay ciertos patronos de las ciudades o cosas así, según el sistema religioso, ¿verdad? Entonces, Él se va, pero resulta que Dios también quería alcanzar a estos hombres con su misericordia. Jonás se fue, ¿sí? En desobediencia. Y el Señor hizo todo lo que hizo con él, ¿sí? Causándole todo este mal hasta meterlo dentro de un pez grande, pero aún así él seguía haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? O Dios seguía haciendo su obra en Jonás, mejor dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que Jonás estuviera en esta situación, estos hombres estaban ofreciendo sacrificios a Yahweh y haciendo voto a Yahweh. O sea, me imagino, Yahweh no tenía, o Jehová, como tú lo conoces, no tenía, seguramente el plan de él no era sobre Tarsis, era sobre Nínive. Pero Jonás fue desobediente y Yahweh, bueno, está bien, vas para Tarsis, vamos a salvarlo de Tarsis también, vamos a salvar a esta gente también que están en Jope, sí, vamos a salvar también a estas personas. Qué tremendo la misericordia de Dios alcanzando a todos los gentiles, alcanzando a todas estas personas sí que no conocían al Padre, a todos estos extranjeros. Viendo la misericordia de Dios desde Génesis a Apocalipsis, cómo el Padre tiene ese amor tan grande por la humanidad, sí, más allá de que Él llamó a un pueblo, Él ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tengan vida eterna, vengan, sean injertados en su pueblo y sean hijos de Dios. Entonces, estos marineros no podían salvarse por sí mismos, ¿sí? Solo realmente Dios podía salvarlos y clamaron a Dios por salvación, ¿sí? Clamaron a Dios para no morir en este evento catastrófico que estaba sucediendo en el mar y Dios les alcanzó con su misericordia. Jonás también tipifica el bautismo del creyente, ¿sí? Jonás al ser enviado al mar, más allá de que también tipifica la muerte y resurrección de Yeshua 3 días y 3 noches, también tipifica al creyente, ¿sí? Que debe morir y debe resucitar para hacer la obra de Dios. Pero si vemos el carácter de Jonás, realmente podemos ver cómo Jonás tiene una negativa constante de darle la mano al pecador, porque vemos también que cuando el Señor los salva a los de Nínive, porque se arrepintieron, eso vamos a ver más adelante, Jonás dice, sí, yo sabía que tú eres un Dios bueno y que en fin tú vas a hacer lo que quieres hacer. Entonces podemos ver que también tipifica al creyente que debe morir, que debe resucitar juntamente con Cristo, ¿sí? Y es necesario que esto suceda para que podamos cumplir la voluntad del Señor. Cuando Dios te va a mandar a hacer cosas, generalmente no estamos preparados, pero Él está con nosotros, ¿sí? Y si Él está con nosotros, no importa cuánto esté en contra de nosotros, porque Él está con nosotros, ¿sí? Y es bueno cuando Él nos manda, porque aunque se levante cielo y tierra contra nosotros, el Señor está con nosotros. Ahora, si vamos a hacer porque queremos, ahí es un tema bien complicado, ¿verdad? Porque el Señor no nos mandó, pero cuando Él nos manda, y a mí me pasó de resistir un poco la voluntad de Dios en esto, hasta que dije, bueno, heme aquí, Señor, iré, porque tú quieres que así sea. El hecho que Jonás se entregara para salvar la vida de estos marineros hace que ellos ofrezcan voto a Yahweh, ¿sí? Dios de Israel. Qué lindo esto que digo, ¿sí? El hecho de que Jonás se entregara para salvar la vida de estos marineros. Jonás dijo, lánzanme al mar y ustedes van a ser salvos. O sea, va a terminar todo este tormento que está sucediendo. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Porque cuando nosotros morimos, ¿sí? A nuestra voluntad, cuando nosotros morimos a nuestros deseos, cuando nosotros morimos a nuestros caprichos, cuando morimos a la carne, todo aquello que va contra la voluntad de Dios, va a haber personas que van a glorificar al Padre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer su voluntad y su voluntad es justamente atraer las almas, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos va a hacer
que las personas que nos rodean o las que están observando el servicio a Dios puedan venir a Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que debemos hacer para que les alcance el buen pasto, para que les alcance la verdad de Dios a sus vidas y puedan comprender el amor de Dios sobre ellos, ¿sí? Entonces, en una parte el Señor dice, si callares, ¿sí? En Esther le dice, Mardoqueo le dice a Esther, le manda a decir, si callares en este tiempo, respiro y libación vendrá de alguna parte, pero tú no creas que vas a salvarte porque eres judía, vas a salvarte de esta situación, no, al contrario. Entonces, si nosotros callamos, ¿sí? Respiro y libación vendrá, pero nosotros no vamos a salir eh, impune de esta situación, así que debemos hablar y no callar. Esto sucede cuando morimos realmente en Cristo, ¿sí? Sin hablar, solo el acto de morir al pecado será suficiente a atraer a las almas, ¿sí? El hecho de que Jonás diga, láncenme al mar y ustedes van a ser libres de esta situación, realmente fue poderoso para que estas personas glorifiquen a Dios, hagan sacrificio y hagan voto en el Señor. Mateos 12 dice así, 38 al 41 dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, ¿sí? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta gran generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta congregación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces ellos pedían señal y el Señor le habla todas estas cosas que ellos sabían, ¿verdad? Lo que estaba escrito sobre Jonás. Volvemos al libro de Jonás y dice, en el versículo 17 dice del capítulo 1, pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. A ver, esto es importante poder comprender. Yahweh, Dios, Jehová, como tú lo conoces, Él tiene todo ya preparado. Si tú dices, sí voy, Él tiene preparado. Si tú dices, no, ahora no voy a ir porque no, Él tiene algo preparado para ti, algo va a suceder, ¿sí? Vas a tener que pasar por ciertas situaciones como pasó Jonás. Si tú dices, bueno, sí, iré mañana pasado, pero el Señor dice, hoy también hay algo preparado. Entonces, el Señor siempre está preparado para lo que sea. El Señor siempre tiene preparado, ¿sí? La situación que va a continuar en nuestra decisión, ¿sí? Si es sí, Señor, no, o si es, bueno, voy mañana, voy pasado. Se dice que Yahweh tenía un gran pez, dice, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Podemos ver en el versículo 1 del capítulo 2 dice, entonces oró Jonás a Yahweh, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Yahweh, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahweh Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Yahweh. Y mandó Yahweh al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Entonces Jonás comienza, ¿verdad?, a clamar y por supuesto toma la decisión de hacer la voluntad del Padre. Entonces, bueno, entonces será devuelto a la tierra. Vamos a ver en 1 Corintios, según la oración de Jonás, sí, 1 Corintios 15:3 al 4 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, conforme a las Escrituras murió y conforme a las Escrituras resucitó. A mí me parece muy importante cuando nosotros leemos esto de las Escrituras en el Nuevo Pacto, porque muchas personas que no consideran el Tanaj, ¿sí?, lo que es la Torá, lo que es los profetas y los escritos, no consideran estos libros, principalmente la Torá, que están todos los mandamientos. Muchas personas no consideran, justamente como te digo, y los apóstoles, los profetas, como el apóstol Juan, como el apóstol Pablo, como Pedro, todo estos, el apóstol también como Timoteo, todos estos apóstoles, profetas y discípulos del Señor, todos hablaron de las Escrituras, porque debemos comprender esto cuando ellos caminaban en la tierra hablando, sí, del Evangelio, no estaba escrito esto que nosotros tenemos hoy en las manos. Entonces no podemos decir que esto es lo que realmente debemos hacer sin considerar la Torá, porque ellos hablaban de la Torá, ellos vivieron la Torá, ¿sí? Entonces, dice, nos habla justamente de las Escrituras. En Génesis 1, 11 al 13 dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Entonces aquí podemos ver que en el tercer día el Señor dijo que la tierra produzca, dice el versículo 11, hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto, según su género, según su semilla. Entonces, ¿qué produjo el tercer día? Árbol que da fruto. Y este tercer día, como vamos a ver mucho en el libro de Jonás que estamos estudiando, justamente el Señor viene a morir y resucitar 3 días y 3 noches, ¿sí? Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿sí? Algunos dicen una ballena. Bueno, no sabemos si era una ballena, sabemos que las escrituras dicen que era un gran pez. Entonces podemos ver que ese día, el tercer día de la creación, el Señor ha creado el árbol que da fruto y el árbol que da semilla según su género. Entonces, estos 3 días también nos conectan con la fiesta de las primicias, ¿sí? Porque el Señor justamente resucita en primicia, y eso ya lo vamos a ver más profundamente un poquito más adelante. Dice en Juan 2:1, dice así. Vamos al libro de Juan. El libro de Juan estamos estudiando en la congregación los días martes a las 8, 20, 30, 20 a 20:30, ¿sí? Juan 2, 1 al 11 dice así. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yeshua. Entonces aquí podemos ver nuevamente el tercer día. ¿Por qué las escrituras nos habla tanto del día 3? ¿Sí? Del tercer día. ¿Por qué nos habla tanto del 3? El 3 tipifica resurrección y también tiene que ver con frutos, con dar fruto. También tiene que ver con justamente resurrección. Morimos y resucitamos, ¿sí? El tercer día. Por eso es importante cuando tenemos algún problema
que no podemos salir, situaciones que no podemos salir, por ejemplo, alguna situación de pecado que nos... hay personas que me dicen, por ejemplo, vale, tengo un problema, cierto problema, no puedo dejar esto, me cuesta tanto o dejo y vuelvo a caer. Hay que hacer 3 días de ayuno y oración. 3 días. El 3 tipifica justamente esto, resurrección, ¿sí? Algo va a morir y va a resucitar. Y en este caso, cuando hacemos ayuno y oración, por 3 días muere la carne y resucita, ¿sí? Ese espíritu que estaba mm, como retenido, ¿sí? O aplastado de alguna manera por la carne de pecado, ¿sí? Porque el espíritu debe superar y fluir sobre la carne. Entonces dice, y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Yeshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yeshua dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llenadlo y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí podemos ver el milagro, sí, del vino. Entonces podemos ver que también esto sucedió, sí, al tercer día sucede esto, sí, del milagro del vino, del agua en vino. En Génesis 22:4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus discípulos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y volveremos, a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Entonces aquí podemos ver también que al tercer día sucede esto. Todo, ¿sí? Un evento profético en conexión con Yeshua. Por eso es que debemos estudiar la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Apocalipsis, porque los 5 libros de la Torá, o el Pentateuco, como tú lo conoces, nos hablan completamente del plan de redención de nuestro Yeshua, nuestro Mesías Yeshua. Entonces, aquí sucede también al tercer día, y es muy interesante porque el Señor se provee del cordero para el holocausto, porque nuestro Dios nunca jamás irá a pedir un sacrificio de humanos, ¿sí? Porque realmente no es esa la voluntad del Padre, ¿sí? ¿Por qué Yeshua viene a morir y a resucitar? Porque muchos dicen que el sacrificio, esto es importante aclarar, que el sacrificio de Yeshua no es válido por el hecho de que el Señor no acepta, o que la Torá no acepta sacrificio humano. Y esto no podemos decir de esta manera. ¿Por qué? Porque Yeshua, él era divino. El Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, Yeshua viene al vientre de María, ¿sí? Y a usar el vaso de María, podemos decirlo así, sin usar ni siquiera el esperma de un hombre ni el óvulo de una mujer. Y ahora tú me dirás, ¿pero qué estás diciendo, Valeria? ¿Cómo puedes decir eso? Sí,
Es así, porque Yeshua no era humano. Por eso es que hasta la ciencia nos demuestra a nosotros cómo puede suceder eso. Porque resulta que la ciencia hoy toma un óvulo de una mujer, un esperma de un hombre, lo une y lo pone en una tercera mujer. ¿Sabía usted eso? Es interesante, porque son tres personas, dos mujeres, ¿sí? Y un hombre. El esperma de un hombre, el óvulo de la mujer, lo unen y lo ponen en una tercera mujer. La ciencia hace eso. ¿Y usted cree que el Señor no lo puede hacer? El Señor puso a Yeshua dentro del vaso de María. María fue solamente el vaso. ¿Sí? No hubo coito con el Espíritu Santo para que María concibiese. Yeshua fue puesto en el vientre de María, ¿sí? Y María fue el vaso, o Miriam, sí, Miriam, que fue traducido a María, fue el vaso eh, para dar a luz al Hijo de Dios. Esto es maravilloso. Sé que muchos no van a comprender, sé que muchos dicen, ¿qué está diciendo? Sí, es así. Esto es tremendo. Porque nosotros nos limitamos tanto como seres humanos y creemos que para Dios es imposible. Y no es imposible realmente porque la ciencia nos demuestra que sí se puede hacer. ¿Entiende? Y si la ciencia dice y hace, ¿usted cree que el Señor no lo hizo primero? Por supuesto, porque nada nuevo, aquí no hay nada nuevo en la tierra. Lo único nuevo que hay es el Evangelio de Cristo que vino del cielo. Eso es lo único nuevo, ¿sí? Muy bien, vamos a Hebreos 11:19. Hebreos 11:19. Dice así. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces el tercer día tiene conexión con la resurrección. Y antes de comenzar a hablar de esto, de la muerte y resurrección de Yeshua, ¿sí? Y cuando Yeshua resucitó, vamos a leer Apocalipsis, Mateos y Mateos. Apocalipsis 2:12 dice así. Dice Apocalipsis 2:12 al 17, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Dios, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces dice el Señor, el que, el que venciere, el que muere resucita, ¿sí? Porque solamente vamos a vencer en Cristo si morimos y resucitamos, ¿sí? Porque de otra manera realmente no vamos a permanecer en Él. Entonces, solamente a estos, ¿sí? Hablando siempre de los 3 días, porque esto es lo que estamos hablando, el Señor nos dará a comer del maná del cielo y nos dará una piedrecita blanca que lleva nuestro nombre. Si hay recompensa para nosotros. Hasta aquí hoy te acompañé, espero que haya sido de mucha bendición el programa y nos encontramos en el próximo programa para continuar con esto. Así que shalom, bendiciones, nos encontramos en el próximo programa.